Números capítulo 3. En este capítulo se nos narra o cuenta el censo de los levitas. Acuérdense que los levitas no fueron contados en Números capítulo 1 cuando se hizo todo el censo del pueblo de Israel. Ellos se excluyeron porque estaban dedicados a las cosas de Dios. Bueno, este capítulo trata de los levitas. Empezamos del versículo 1 al 5. Dios aquí hace una diferenciación entre los que son los sacerdotes y los levitas. Nadab y Abiú son mencionados aquí. Recordemos que eran hijos de Aarón, eran los que continuaban en la línea sacerdotal. Para ser sacerdote tenías que ser de la familia de Aarón, directamente de Aarón. No podía ser otra tribu o inclusive otra familia. Aunque fueras de la tribu de Leví, tenías que ser parte de la familia de Aarón, repito. Así que Nadab y Abiú aquí son mencionados y se nos dice que fueron muertos, ejecutados por Dios mismo porque ofrecieron fuego extraño. Esto ya lo vimos en Levítico capítulo 10. Varias veces son mencionados ellos durante el Antiguo Testamento, como que Dios quiso que no se olvidara este evento, porque es importante para Dios que se respetaran las leyes del tabernáculo. Bueno, como ellos murieron, continuaban sus otros dos hijos de Aarón, Eleazar e Itamar. Ellos continuaban con el sacerdocio y lo transmitirían a sus hijos después de ellos. Así que quedamos claros, no todos los levitas eran sacerdotes, solo los de la familia de Aarón. Los demás de la tribu de Leví sí podían ser levitas, no sacerdotes. De hecho, del versículo 6 al 10 se nos habla de los levitas y su papel en relación con Aarón, el sumo sacerdote, o con los sumos sacerdotes. Dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Es decir, que los levitas servían al sacerdote Aarón o al sumo sacerdote. También los levitas servían en las necesidades de la congregación, también, o sea, el pueblo, también para servir en las necesidades del tabernáculo mismo, porque iban a guardar todos los utensilios del tabernáculo y ministrarían en el servicio del tabernáculo. Otras responsabilidades de los levitas, no estoy hablando del sumo sacerdote, de los levitas es que ellos enseñaban la palabra de Dios al pueblo. La misión de los levitas era principalmente ayudar a Aarón en su trabajo como sacerdote para Israel. Tenían que estar permanentemente en guardia, dispuestos, escuche esto, a matar a cualquier persona que no era autorizada que se acercara al tabernáculo, a sus muebles o al altar. De los versos 11 al 13 se nos habla de los levitas. Son una posición especial para Dios. Ahí el Señor dice que son especiales. No eran primogénitos de Israel ellos. Sin embargo, Dios los elige como si fueran primogénitos. En lugar de los que abren matriz, Dios escogió a los levitas, los eligió como si fuesen primogénitos. Así que los levitas eran muy especiales para el Señor. El censo de la tribu de Leví empieza en el verso 14, ¿sí? En el verso 14. Ahí es donde él manda a contar a la tribu de Leví. Los levitas no estaban siendo contados para el servicio militar. Ellos habían sido contados en el capítulo 1. Ahora, ponga atención en esto. La tribu de Leví debía ser categorizada por los tres hijos de Leví, que habían sido Gersón, Coat y Merari. De esas tres familias provenían Moisés y Aarón, ¿sí? De esas tres. Así que del verso 21 al 26 se nos habla del censo y los deberes de la familia de Gersón. Recuerden, estamos hablando de la tribu de Leví, que se clasifica en tres familias: Gersón, Coat y Merari. Por eso de ahí vienen los coatitas, los gersonitas, ¿verdad? Porque son familia de un hombre llamado Leví, que fue el hijo de Jacob. Los gersonitas eran 7,500 varones. Y así como las demás tribus, los gersonitas, dentro de la tribu de Leví,
iban a acampar en el lado occidente detrás del tabernáculo, pegadito al tabernáculo, detrás de él en el lado occidente. Del verso 27 al 32, el censo y los deberes de la familia de Coat. Perdón, se me olvidó mencionar que las funciones o los deberes de Gersón era desmontar, transportar y el mantenimiento de la cubierta del tabernáculo, los candelabros, las cortinas y sus cuerdas. Para los coatitas o la familia de Coat debían cuidar los muebles del tabernáculo, el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelero, los altares y otras herramientas y enseres. Y ellos iban a estar al lado sur del tabernáculo. Eran 8,600 coatitas. Del verso 33 al 37, el censo y los deberes de la familia Merari. Ellos eran 6,200 varones, tenían que acampar al lado norte del tabernáculo y debían cuidar los aspectos estructurales del tabernáculo, las columnas, las tablas. Con todos sus servicios significaba que ellos eran responsables del desmontaje, transporte, montaje y mantenimiento de estos artículos que daban estructura y estabilidad al tabernáculo. Ahora, la familia de Aarón y Moisés estaban separados y debían acampar en el lado oriente del tabernáculo, el más cercano a la entrada del santuario o del tabernáculo. El número de varones entre los levitas era un total de 22,000 hombres. De los versos 40 al 51 se habla de un intercambio de los primogénitos. Sacaron un dato, un censo de cuántos primogénitos había. Aquí se contaba desde una semana de nacido en adelante. Y había más primogénitos que varones levitas. En todo el pueblo había más primogénitos que varones levitas. Había 273 primogénitos adicionales. Entonces se les asignó un valor en dinero, 5 siclos de plata por cabeza, y el dinero se le entregó al tabernáculo. Con esto Dios estaba queriendo decir que él había pagado, intercambiado todos los primogénitos que habían nacido en el pueblo de Israel durante este año, un año, 2 meses, un año, un mes. Todos esos que habían nacido, ahora el Señor los había tomado a los levitas en representación de ellos.